Buenas, mi nombre es Eduardo y bienvenidos al episodio 9 de Buenos Hábitos Finanzas, donde vamos a hacer el análisis mensual después de estar un mes introduciendo ingresos y gastos durante el mes de septiembre, en este ejemplo. En nuestra hoja de cálculo. Entonces, dejadme, os presento la presentación, tiene prácticamente nada, simplemente decir que ya hemos recopilado todos los ingresos y los gastos durante el mes de septiembre, en este ejemplo. Os voy a mostrar que aquí tengo mi control de gastos en el Google Drive, como lo dejamos tal cual, y si hago doble clic se me va a abrir una pestaña nueva y aquí lo tengo. Tengo los ingresos y gastos de septiembre, aquí están todos. Ha sido todo un poco de invención de tipo de gastos, tipo de ingresos, también con un sueldo medio de 30.000 euros anuales que se queda en 1.580 euros netos mensuales en 14 pagas. Entonces, básicamente, aquí tenemos todo el ejemplo. Y lo que vamos a hacer es, cuando queremos analizar los datos por primera vez, lo que queremos hacer es una tabla dinámica. Eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Creo que es la manera más sencilla o más rápida de poder hacer un análisis de sumatorios, básicamente, que haga una especie de resumen. Un tema importante es que el importe en euros lo vamos a hacer en euros todo. Al final, el tipo de cambio es una columna redundante porque todo va a ser en euros. Podemos ocultarla. Yo en este caso, tal y como tenemos montada la hoja de cálculo, no la borraría, pero sí que la podemos ocultar porque no nos va a dar más información. El importe en euros es importante que esté correctamente asignado el signo, es decir, para ingresos que estén positivo y para gastos que estén negativo. Y eso ya lo vimos en el vídeo anterior donde hablábamos de esto, que era el cómo hacer la fórmula para que siempre que sea un ingreso se ponga la cifra en positivo y siempre que sea un gasto se ponga en negativo. Os recomiendo que vayáis al vídeo anterior para ver eso. Básicamente, aquí tenemos el importe en euros. Es necesario que tenga el signo bien asignado y ya está. Prácticamente no necesitamos nada más. Nos venimos a una celda cualquiera de la tabla donde queremos insertar la tabla dinámica y le decimos tabla dinámica. El intervalo de datos va a ser ingresos y gastos, que es como toda la tabla, tan larga como sea. Y lo quiero que me lo cree en una nueva hoja, así que lo voy a hacer así. Aquí tenemos la tabla dinámica recién calculada y vamos a decir ingresos y gastos 1, por llamarlo de alguna manera. Entonces, básicamente, las tablas dinámicas lo que ofrecen es, en la derecha, en el panel de la derecha nos salen todos los campos potenciales que queremos hacer formar parte de esta tabla. Y luego tenemos filas, columnas, valores o filtros. Entonces, las filas es cómo queremos que se encabece cada fila y cómo se agrupa la información. En columnas, cómo queremos que salgan las columnas. Es decir, al fin y al cabo, el valor que esté en medio será el que coincida con la fila y la columna. Y el filtro, si queremos añadir un filtro especial para que se quiten esos datos, no se tengan esos datos en cuenta. Te sugiere algunas opciones. La verdad es que no vamos a utilizar las sugeridas. Y vamos a filas. Por ejemplo, me gustaría añadir el tipo de gasto como fila y la fecha, o dejemos la fecha como columna, y luego lo que nos haga el valor en sí será la suma de tanto gastos como ingresos y luego, por otro lado, en qué mes estamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es añadir filas. Vamos a añadir el tipo, primero de todo saber si es un ingreso o gasto, y en segundo lugar queremos que nos diga la categoría. Entonces, vamos a tener gastos e ingresos separados, casa, fuera de casa, transporte o salario. Aquí lo veis. Entonces, lo que quiero que sean las columnas va a ser la fecha. Y ahora vais a ver una cosa que es que, claro, las fechas son muchas. Veis aquí que se sale la fecha en sí, el 2 de septiembre, el 3, el 5, el 6. Entonces, lo que podemos hacer aquí en Excel es que le damos aquí, le damos al botón derecho y veis que pone crear grupo de fechas de tabla dinámica. Esto lo que va a hacer es básicamente agrupar esas fechas según las opciones que nos da el propio Google Sheets. En este caso queremos que sea año y mes. Queremos que sea año y mes, que nos los agrupe por año y mes. Entonces, como todos estos gastos son de septiembre, nos va a dejar solo una columna, que es la de septiembre de 2024, más un sumatorio total. Vale, el sumatorio total no me molesta. Y finalmente, lo que queremos añadir es valores. En valores vamos a añadir que nos haga una suma. El importe en euros es el valor que queremos realmente tomar. Entonces, el importe en euros nos ha hecho la suma y aquí tenemos automáticamente la suma total también. Y vemos que, en este caso, los paréntesis, acordaos que en numeración financiera los paréntesis significan número negativo. Eso quiere decir que en el mes de septiembre de 2024 gasto en casa ha sido esto, fuera de casa ha sido esto, transporte ha sido esto y salario ha sido esto, contando las dos personas del núcleo familiar en este caso, y nos da un negativo de 163,86 euros. Bueno, en este caso tenemos un valor negativo y ya estamos empezando a ver el total de realmente cuánto hemos ingresado, cuánto hemos gastado, cuánto nos queda. Y bueno, básicamente es lo que os quería mostrar. Lo que ahora vamos a hacer es coger el mes de octubre también
porque quiero comentar una cosa. Entonces, tengo aquí los ingresos y gastos de septiembre y octubre, que es otra tabla, es la misma tabla, pero con 2 meses, que ya imaginaos que hemos estado un mes más introduciendo gastos e ingresos. Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a insertar tabla dinámica. Se va a llamar ingresos, gastos 3. No sé cómo lo hemos llamado a la otra. 1, pues entonces 2. ¿Está bien? Pues la creamos. Entonces, esa es la que va a incluir septiembre y octubre. En este caso las tengo separadas, pero en realidad lo que os va a pasar a vosotros es que en la misma hoja vais a estar introduciendo gastos de mes tras mes tras mes tras mes. En este caso las he separado simplemente para hacer la parte más sencilla, con solo septiembre primero. Entonces, aquí lo mismo, añadimos filas, queremos el tipo de gasto, que sea ingreso o gasto, y añadir también en filas la categoría, y en este caso, pues columnas, añadir la fecha, en este caso la fecha, y le vamos a decir botón derecho en cualquiera de las fechas, diciendo que me cree una agrupación, año, mes, correcto, y finalmente en los valores añadir el importe en euros. Por cierto, el importe en euros, aquí veis, no lo he explicado antes, pero aquí veis que pone la suma de los importes en euros, es decir, la suma de cada gasto se van sumando entre ellos. Si yo pongo el mínimo, por ejemplo, me va a dar el importe menor de esa categoría y ese gasto en ese mes. Y lo mismo si hago el máximo, por ejemplo, son diferentes funciones de agregación o de agrupación. En este caso, siempre nos interesa la suma para que cuente todo lo de sume. Entonces, en el caso del mes de octubre, aquí veis que, por ejemplo, tenemos un positivo de 620 euros. Entonces, el final, la suma total se va a ir acumulando. Entonces, la suma total va a ser lo que nos diga de todo el año que llevemos calculado, cómo vamos. Entonces, a partir de aquí podemos hacer más análisis de, por ejemplo, de porcentuales, de cuánto estamos ahorrando cada mes, etcétera, etcétera. Esto lo veremos en vídeos más avanzados, pero bueno, quería que vieseis de inicio el cómo estamos haciendo, si estamos ahorrando, estamos gastando más de la cuenta, etcétera. Lo que suele suceder o puede suceder fácilmente es que en algunos meses se gaste más de la cuenta, o sea, no se ahorre nada, y en otros meses se recupere, como es este ejemplo, o por ejemplo, cuando llega el momento de las pagas extras, pues a lo mejor estás todo el año con malas finanzas, pero estás arrastrando la paga extra que te llegó, entonces parece como que nunca te vas a negativo, ¿no? Entonces, bueno, nunca te vas a negativo en el total, dijésemos, ¿no? En todo lo que tienes, siempre estás rondando lo positivo, pero no quiere decir que tengas una buena gestión de las finanzas. Puede ser que simplemente estés viviendo de las pagas extras, cuando en realidad lo que sería interesante es que esas pagas extras nos sirvan para crear esa base de ahorro que nos va a ayudar luego a evitar a toda costa pedir préstamos personales de consumo diario o de eventualidades que suceden, que se rompa esto o lo otro. Así que eso es todo lo que os quería mostrar. Espero que os haya servido y bueno, ya me despido. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.